Bien, mi hermano, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes que está pudiéndose conectar en esta mañana, que podamos, ¿cierto?, reunirnos como hermanos en Cristo para poder hablar un poco de su palabra, aprender un poco más de ella, ¿cierto? Y de esa forma poder tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Para ello, vamos, primero que nada, a comenzar haciendo una oración para que el Señor, como dice la palabra que hoy en día, nos dé de su sabiduría para poder entregar, ¿cierto?, esta escuela dominical. Así que le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos ante su presencia. Padre amado, Padre bueno, gracias le damos en esta mañana, porque usted ha sido con nosotros en todo momento, Señor. Le pedimos, Señor, que nos dé esa sabiduría que solo usted sabe dar, Señor, para poder entregar este lindo mensaje a cada uno de nuestros hermanos. Sabemos que los primeros, Señor, en emprender somos nosotros los hermanos profesores, Señor. Sin embargo, también es importante compartir ese entendimiento, Señor, con el resto de los hermanos, Señor. Gracias por tener esta oportunidad, esta instancia de, a través de estos medios, redes sociales, podemos también compartir, Señor, tu palabra bendita, Señor, estar juntos en armonía, como dice su palabra. Le pedimos en esta hora que sea con cada uno de nosotros y que al término de esta escuela dominical terminemos grandemente bendecidos. Todo esto se lo pedimos en nuestro amado Señor Jesús. Amén. Le invito a que demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. También, ¿cierto? Les insto y les recuerdo a los que tengan su link para que lo compartan, ¿cierto? Para que cada vez seamos más y más hermanos conectados en la escuela dominical. Hasta ahora cuento 48 dispositivos conectados, así que gracias al Señor porque hemos comenzado, ¿cierto?, muy bien. Bien, antes de dar comienzo, le voy a dar una oportunidad a nuestro hermano Edgardo Adurto para que podamos estar cantando al Señor y luego comenzar la lección de la escuela dominical. ¿No se escucha, hermano Edgardo? No. Claro. Bueno, mientras nuestro hermano Edgardo soluciona, ¿cierto?, el problema técnico, que son esperables, me gustaría que algún hermano, ¿cierto?, de los que está presente pudiera encender su micrófono y leyera el texto de esta mañana. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Se acuerdan dónde estaba el texto? En Proverbios, ¿cierto? 9:10. ¿Se me escucha, hermano? Ahí sí. Ya, pero vamos a leer el texto, ¿cierto?, por algún hermano para que no queden con las ganas. ¿Quién lo va a leer? Valentina. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Valentina. Ya, hermano Edgardo, ahora sí podemos cantar al Señor. Amén. Amén. Les saludo a todos ustedes, hermanos, y vamos a cantar un corito que lo hemos cantado por mucho tiempo en nuestra iglesia y que dice que vive Jesús el Señor. Así que yo invito a que todos, a través de sus pantallas, también con alegría, acompañen con sus aplausos también, porque estamos celebrando que Jesús está vivo. Y dice así en el nombre del Señor: vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. ¿Por qué? Porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Porque Él vive, 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 vive
Jesús el Señor. Una vez más todos. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Porque Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano que nos está acompañando en esta mañana. Y también, ¿cierto? Sabemos hoy en día lo que estamos conmemorando, lo que hacemos año a año, ¿cierto? Que es su resurrección, ese hecho tan importante que, como decía su palabra, que teníamos que leer, ¿cierto? Era algo que era necesario. ¿Y por qué era necesario? Porque era para salvación de cada uno de nosotros que estamos presentes hoy en día. Y esa salvación, ¿cierto? Que hoy día, que estamos hablando ahora, tiene mucho que ver también con lo que hoy día vamos a desarrollar como escuela dominical y que tiene que ver, ¿cierto?, con el título de la sabiduría de Dios. Cuando uno habla de la sabiduría, ¿cierto?, es un tema complejo, no es fácil. Hay muchas formas de entender la sabiduría desde el punto de vista humano y muchos relacionan la sabiduría con la educación, ¿sí? La persona que tenga más educación puede ser también, ¿cierto?, se asocia con que sea la persona que sea más sabia. Algunos asocian la sabiduría con la vejez, con la edad. Ya hay hasta dichos, ¿cierto?, mundanos que asocian ese tipo de la sabiduría, ¿cierto?, con la vejez, y otros también con la experiencia. Entonces son temas que son muy cotidianos en realidad en nuestra vida y muy, muy recurrentes, ¿cierto?, que tiene que ver con el tema de la sabiduría. Por lecciones anteriores sabemos que en el caso del rey Salomón, que es cierto que uno de los más conocidos en términos de lo que vamos a hablar hoy en día, hizo sacrificios y que fueron agradables ante los ojos de Dios, y él, cierto, el Señor le ofreció muchos dones y él quiso el don de la sabiduría y gobernó con sabiduría, pero le faltó en algún momento el temor, ¿cierto? Y ahí donde falló, y ahí donde como hombre también pudo cometer algún pecado delante del ojo de Dios. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que lo más importante de la sabiduría desde el punto de vista cristiano tiene que ver, ¿cierto?, con la palabra de Dios. Y así como hay muchos libros de nuestra Biblia que se llaman o se les conocen como literatura sapiencial, perdón, de sapiencia, de sabiduría, que en Job, que vamos a leer hoy día, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Entonces la idea de la escuela dominical en parte es poder hacer esa diferencia de lo que es y conocemos como sabiduría, ciencia, inteligencia humana, de lo que le da el Señor, que es muy distinta. Y para comenzar, vamos a partir con la primera unidad que lleva por título Fuente de la verdadera sabiduría. Eso es lo que vamos a aprender hoy día, la verdadera sabiduría, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que solo Dios sabe dar. Y esto está en Job 28, del 12 al 22. ¿Y qué es lo que hacen en ese pasaje? En el fondo hace una comparación de lo que nosotros consideramos como algo precioso, algo lindo. Entonces vamos a leer en Job del 12 al 22, Job 28, el 12 al 22, y dice así el nombre del Señor. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría?
¿dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será el peso de la plata. No puede ser apreciada con oro de Orfí, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante no se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque cubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Amén. Si se ven, esta parte que hemos leído de Job habla en el fondo de que si nosotros como personas, ¿cierto?, queremos buscar la sabiduría, no se puede adquirir, no está, ¿cierto?, esa sabiduría que viene de Dios, no la podemos adquirir como hombres, no podemos, ¿cierto?, y tampoco no hay nada que se compare a la sabiduría que Dios da. Ninguno de los tesoros terrenales pueden comprar la sabiduría. No, por más dinero que nosotros tengamos, no podemos comprar esa sabiduría de que nos habla la Biblia, porque no hay forma, ¿cierto?, de poder optar a esta sabiduría si no es a través de Dios. Y eso es súper importante que lo entendamos, y que tiene mucho que ver también con el desarrollo de esta lección, de que la sabiduría proviene de lo alto, no está en esta tierra. La sabiduría que muchas veces nos confundimos como diciendo, esta persona ganó un premio Nobel, no, es que es muy sabio, es muy inteligente. Esa persona ha adquirido sabiduría humana y por lo tanto tiene su premio en base a la sabiduría humana. Pero hoy en día estamos hablando de esta otra sabiduría que es mucho más importante para nosotros, que es la sabiduría que viene de lo alto. Y esa sabiduría no se adquiere ni aún con los tesoros más lindos que podamos tener en esta tierra. Dice, la cartilla dice, la sabiduría no se encuentra en esta tierra, no se origina con la humanidad, ni se puede comprar a ningún precio, como lo habíamos dicho. Y es súper interesante, porque como decíamos en un comienzo, en el desarrollo, en la parte introductoria, muchas veces piensa uno que la sabiduría tiene que ver con la educación, tiene que ver con que no, que primero fue a un buen colegio, fue a una buena universidad, que después se fue a estudiar a tal universidad de tal prestigio, y por lo tanto debe ser un hombre tremendamente sabio. Humanamente hablando, probablemente sí, pero del punto de vista de la sabiduría que viene de Dios, no lo es. Y las culturas, en realidad, muchas culturas milenarias le han hecho mucho énfasis a la sabiduría, ¿ya? Muchos reyes que han gobernado y hasta el día de hoy han querido ser sabios, han querido comportarse con esa sabiduría, pero que a lo mejor nunca entendieron que esa sabiduría no se puede encontrar aquí en esta tierra, porque viene y proviene de lo alto, proviene de nuestro Dios. Y la segunda unidad, ¿cierto?, de esta primera parte, habla, ¿cierto?, de dónde realmente o cómo se origina esta sabiduría en nosotros. Y parte diciendo, la verdadera sabiduría es temer a Dios. Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Y es súper difícil hablar de este concepto del temer a Dios. Yo la primera vez que lo escuché, pensé, bueno, cuando, no sé, yo creo que todos hemos sido hijos, y sobre todo en los tiempos más antiguos, de alguna u otra forma uno le podía temer a su papá porque sabía que cualquier acto que no estuviera dentro de, ¿cierto?, de los cánones, ¿cierto?, dentro de lo que nos habían enseñado, iba un castigo asociado, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros le teníamos de alguna forma un temor. Y por ese temor es que también actuábamos de buena forma, porque sabíamos que venía, ¿cierto?, algún acto correctivo, cualquiera fuera. Hoy en día, ¿cierto?, las cosas han cambiado, pero sin embargo, el concepto de temer, ¿cierto?, muchas veces lo asociamos con miedo, con terror, ¿cierto?, con pánico.
Y en realidad lo que menos quiere el Señor es que le tengamos terror. O sea, sería ilógico pensar, ay, no, es que yo tengo un terror al Señor. No es eso lo que el Señor quiere. Porque ahora si asociamos la palabra temor con Dios, eso se refiere principalmente a una reverencia, a un reconocimiento de su divinidad. Sabemos que nosotros somos nada comparado con su presencia, comparado con su existencia. Somos un ser minúsculo, ¿cierto? Comparado con toda su creación. A eso se refiere, a esa reverencia, a esa humillación que tenemos que tener delante del Señor. Y todo parte de ahí. La génesis de todo lo que podamos hacer en esta vida, si encomendamos nuestros caminos a Dios, proviene, ¿cierto?, de este temor a Jehová, de este temor que significa reverencia, respeto, porque sabemos que si nosotros tenemos respeto por algo, significa que vamos a oír de su palabra, significa que vamos a hacer lo correcto, lo que el Señor nos dice que hagamos. Y, ¿cierto? Después vamos a leer en Job 28, del 23 al 28 rápidamente, y dice así: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuándo hay bajo de los cielos, al dar paso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y caminó el relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué interesante, ¿cierto?, este último versículo que habla, ¿cierto?, de que el temor, ¿cierto?, el reconocer que Dios es soberano por sobre todos nosotros, nos va a dar la sabiduría. Y esa sabiduría nos va a conllevar, ¿cierto?, a apartarnos del mal. Porque si somos de Él, no deberíamos, ¿cierto?, ser amigos del mal, de lo que es contrario a su palabra, lo que es contrario a Dios. Y por lo tanto, actuaríamos con inteligencia, que son dos cosas que quién más quisiera tenerlas: sabiduría, inteligencia, y no tiene que ver, ¿cierto?, con los años que uno ha estudiado. Muchas veces, o sea, yo veía los ejemplos que el Señor me daba cuando leía esta palabra, de cuántos hombres de Dios hasta el día de hoy, ciertos obispos, pastores, que no han tenido una educación, ¿cierto?, como uno pensaría, ¿cierto?, humanamente, que a lo mejor debería tener, o ha ido a hacer un doctorado en tal lugar, ¿cierto?, en teología, y sin embargo el Señor los usa grandemente. Hay pastores, ¿cierto?, que muchas veces ni siquiera han sabido leer, pero el Señor le ha dado esa sabiduría, ¿cierto?, de poder leer e interpretar la Biblia. Y eso viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. Entonces, esas cosas que a veces nosotros no podemos explicarnos, viene, ¿cierto?, parte por este temor en Jehová. Y Él nos va a dar también la inteligencia. Así que es un don. Y nosotros sabemos que el don es un regalo, y si lo queremos recibir, ahí está para nosotros. También en Proverbios, ¿cierto?, si lo quiere leer en sus casas, principalmente el 2 del 1 al 6, habla, ¿cierto?, también de esta sabiduría, y que principalmente la da, ¿cierto?, el Señor. Bien, mi hermano, esto sería la primera parte. Entonces, dejo a nuestra hermana Pérsida con el desarrollo de la segunda parte. Que el Señor les bendiga. Buenos días a todos mis hermanos. Tengo una buena noticia: Jesús ha resucitado. Y yo creo que esa es la alegría más grande que hoy día podemos sentir, de que nuestro Salvador vive, y vive en nuestras vidas también, vive en nuestro corazón. Les saludo a todos ustedes, deseo muchas bendiciones y que esta palabra llegue a cada uno de nosotros. Me corresponde la segunda parte, que se llama Sabiduría para vivir. ¿Quién más que nosotros sabemos la necesidad que tenemos cada día para enfrentarnos a este mundo, para vivir cada uno nuestra vida, nuestro proyecto de vida, tener la sabiduría que viene de Dios? Y la base bíblica para esta parte está en Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 18. Este libro de Proverbios, como decía mi hermano Claudio también, Job, Cantar de los Cantares, los Salmos, que son libros que le dan mucha importancia a la sabiduría. Nosotros también hoy día podemos aprender a través de estos proverbios cómo el Señor nos insta a que podamos tener sabiduría para vivir cada día de nuestra vida.
En primer lugar, la sabiduría trae bendiciones espirituales, y eso yo creo que cada uno de nosotros lo hemos comprobado. El libro de Proverbios, como le decía, da mucho énfasis en los capítulos primero a lo que es la sabiduría. Y en el Proverbio 3, el cual está basada esta parte que a mí me corresponde, proporciona una comunicación entre padre e hijo, hay una enseñanza de padre a hijo. Y aquí, en cada uno de estos versículos, se instruye a no dejar la misericordia y la verdad, la misericordia que está relacionada con el amor de Dios, esa misericordia que Dios tuvo con su gran amor para con nosotros, es la que no debemos nunca de dejar, la verdad nunca dejar. Entonces yo quiero que usted lea conmigo Proverbios capítulo 3, la lección es hasta el versículo 18, pero yo no le voy a dar lectura a todos. Quiero darle lectura a algunos versículos, como por ejemplo el versículo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Todas estas instrucciones que Dios da al hombre es como un manual de instrucción que nosotros tenemos cuando compramos algún artefacto. Y yo buscaba, miren, yo buscaba estos manuales de instrucción que vienen cuando uno compra algún artefacto, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes lo han visto. Si uno no lee las instrucciones o el manual de instrucción, puede cometer errores y no tiene garantía de que el artefacto le funcione bien. Lo mismo pasa con el ser humano. Tiene el manual de instrucciones en la palabra de Dios, y cuando no hacemos caso de esas instrucciones, cuando queremos hacer con nuestra propia opinión las cosas, fallamos, podemos equivocarnos. Entonces hoy día la palabra del Señor a mí me invita a tener actitudes que yo pueda reconocer la sabiduría que viene de Él y esa misericordia y la verdad que jamás se aparten de mi vida, que siempre medite la palabra. Quiero ver también el versículo 5 y 6, mire lo que dice. El versículo 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí, en estos dos versículos, nos habla de tener una relación con Dios, de tener un conocimiento de tal manera que lo conozcamos a Él y que en esa relación que tengamos con Él nosotros podamos vivir con prudencia, no teniendo nuestra propia opinión, hermanas. Yo llevo a la práctica esto, y cuántas veces nosotros decimos, yo lo voy a hacer así y no me equivoco. Incluso yo tenía una persona que decía, yo me equivoco una sola vez en el día. Eso es soberbia. Entonces cuando nosotros dejamos que nuestras propias opiniones prevalezcan o sean más importantes que lo que la palabra dice, vamos directo a un fracaso. En este versículo 5 y 6, entonces, nosotros estamos depositando toda nuestra confianza en Dios. Por eso dice aquí el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es una confianza absoluta en que lo que Dios va a hacer en mi vida o lo que está haciendo es de acuerdo a su voluntad. Ahora dice, no te apoyes en tu propia prudencia, hermanos. Cuando tengamos la tentación de creer que nosotros lo hacemos todo bien y que no necesitamos a Dios o que no reconocemos a Dios, nos podemos equivocar. El versículo 6, qué importante es reconocerlo en todos nuestros caminos. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él, que lo conozcamos no de oída, no de superficialmente, sino que nos conozcamos a Dios, porque de esa manera nuestra vida va a ser bendecida por Dios y también lo honra a Él como nuestro Señor. Si nosotros dejamos que Él guíe nuestras vidas y que tengamos el temor de Jehová, como el versículo 7, a ver qué dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué importante entonces, hermano, qué contraste tan grande con la tendencia que hay en este momento en la humanidad. Un proyecto de vida para cualquier persona o le da significado a su vida las posesiones materiales, las relaciones humanas, el conocimiento terrenal. Eso el ser humano en este momento le da mucha importancia y deja de lado la sabiduría divina. Pero hoy día la enseñanza nos dice a nosotros, hermanos, que
que podamos dejar en primer lugar que Él conduzca nuestra vida y que no vivamos una religión, sino que una relación con Dios. Cuando nosotros entendemos esto, la disciplina de Dios es una señal también de su amor para nuestras vidas. Si están estas instrucciones para nuestras vidas, es porque las necesitamos para tener un orden. Al someternos a la instrucción y a la disciplina de Dios, comprendemos que su sabiduría es mejor que la sabiduría o las cosas terrenales o las riquezas terrenales que podamos tener. Ahora, ¿qué significa entonces tener una relación y no una religión? Significa conocer a Dios y depositar toda nuestra confianza en Él. También nosotros tenemos otra base bíblica aquí para la lección que dice, la palabra de Dios nos lleva a una vida justa. El domingo pasado teníamos el texto del Salmo 1, versículo 1. ¿Se acuerda usted? El Salmo 1, versículo 1. Entonces, ahora vamos a buscar también el Salmo 1, porque este Salmo 1 es, ¿usted se acuerda de las bienaventuranzas que Jesús dio en el Sermón del Monte? Bueno, este también es considerado una bienaventuranza con la explicación de esa bienaventuranza. En el Salmo 1 nos habla la posibilidad de que nosotros entendamos que si buscamos a Dios, Él va a ser bendición para nuestras vidas, Él nos va a ayudar a vivir nuestra vida. El versículo 1, que era el texto de la semana pasada, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué importante, hermano. Yo no sé si a usted le produce tanto gozo como a mí estudiar la palabra del Señor. Cuando Él habla a mi vida a través de un texto bíblico, cuando Él levanta mi ánimo cuando estoy desanimada, cuando Él me dice que es un Dios que sana, yo lo creo y el Señor me sana. Ahora, cuando nosotros nos podemos deleitar en la palabra de Dios, en la instrucción que Él nos da, vamos guardándola en nuestro corazón. Y aquí está la bendición, en el versículo 3. Hay 3 frases que reafirman esta bendición. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, tiene vida, porque el agua le da vida. Que da su fruto a su tiempo, otra afirmación. Y su hoja no cae, el versículo 3. Volvamos a leerlo todos juntos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, o sea, no se marchita y empieza a dar frutos. Cuando usted o yo nos deleitamos en las enseñanzas, en las instrucciones que Dios ha dejado, vamos a dar fruto, no nos vamos a marchitar, no vamos a tener una vida de derrotas, sino que nuestra vida va a ser de triunfo en el Señor. Y aquí viene el contraste. No así los malos, en el versículo 4, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El que no busca a Dios, considerado aquí como los malos, que no reconocen a Dios en su vida, que le dan lugar solamente a su propia opinión, o que hacen las cosas en contra de la voluntad de Dios, ellos no tienen ningún derecho, no tienen esta bendición, no tienen esta bienaventuranza. Y para terminar el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ayúdenos el Señor a meditar en su palabra siempre, a conocer, a hacer su palabra, y que la sabiduría que viene de parte de Él, a través de la lectura de su palabra, a través de poner en práctica este manual maravilloso que Dios nos ha dejado, como estos manuales que yo necesito para hacer funcionar un artefacto. El manual maravilloso que tenemos nosotros es la palabra de Dios, conocer los mandamientos, conocer las enseñanzas de Jesús, y ahí vamos a tener sabiduría en nuestra vida, y vamos a tener el temor de Jehová, va a ser saludable nuestra vida, el Señor nos va a dar bendiciones espirituales, nos va a enseñar a llevar una vida justa,
porque si Él es justo, nosotros somos justos. Entonces, de esa manera el Señor hoy día nos enseña. Otros buscan entonces el significado de su vida, como le decía anteriormente, en diferentes cosas, posesiones materiales, vuelvo a repetir lo que dije delante, relaciones humanas, conocimiento terrenal, ay, ¿quién más doctorados tiene o quién más conocimiento tiene? Yo sé de esto, de lo otro, especialista en algo, pero la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. Con esto, con esta parte, alabo y bendigo el nombre del Señor y doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la reverencia a Dios es el fundamento de la verdadera sabiduría, que era la base para nuestra lección hoy día. Cada día, hermano, sintamos nuestra necesidad de leer la palabra, de estudiar la palabra, de saber más de Él. A los jóvenes, a las señoritas, a los niños jóvenes, los adolescentes que están en este momento, que veo en pantalla muchos jovencitos que están aquí. No podría nombrarlo, Daniela la veo ahí, veo a las chicas Gallardo, hay tantas chicas jóvenes, tantos niñitos jóvenes que están, a lo mejor algunos ni se muestran en la pantalla, pero yo les digo, la mejor edad para estudiar la palabra, para leer la Biblia, es la edad que ustedes hoy día tienen. Ahora, así como ven, a lo mejor la Biblia está en YouTube, está hablada, ahí está Danielito, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos enseñar, instruir a nuestra familia en la palabra del Señor? Lo que hicimos hoy día en la mañana, a manera de reflexión, hermano, lo que hoy día hicimos a las 6 de la mañana hoy día, es una forma de transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a nuestra familia. Y lo que lo hicimos, sentimos la confirmación del Señor, sentimos su presencia. Yo me gozaba, no paraba, mis lágrimas brotaban al darle gracias a Jesús por haber resucitado. Y eso es transmitir nuestra fe, eso decirle al otro, Cristo vive, y hoy día, todo el día tenemos que estar, hoy, mañana, pasado, todos los días felices y contentos porque Cristo vive en mi vida y vive en la tuya también si tú lo quieres dejar actuar. Él nos va a dar la fuerza, hermano, para poner en la palabra por obra en nuestra vida, para que la podamos atesorar, para que el Señor cada día nos hable. A veces tomamos solamente como esta porción bíblica, estos panes de vida, y con eso nos gozamos, pero más todavía, más conocimiento del Señor sería leer qué me enseña todo este salmo, cómo me reconforta todo este salmo, y después empezar a compartir con otros. Cuando usted hable con otro, entréguele la palabra, no le entregue su propia opinión. No hable, hermano, deberías hacerlo así, 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 de esta manera. No, dígale, la palabra del Señor dice esto. Y cuando usted diga la palabra del Señor me dice esto y yo te lo entrego, está entregando nuestra fe, está entregando y compartiendo la fe que el Señor ha puesto en su vida. Para Dios que vive, honra y gloria, mi hermano Marcelo, le corresponde a usted. Amén. Gracias, hermana Pérsida. El saludo cariñoso para cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Agradecido y contento por esta palabra del Señor que sin duda nos hace ir creciendo en el Señor, creciendo, madurando en la fe, que es algo tan importante que debemos considerar, que es la sabiduría que viene de Dios. Ese es el tema que hasta ahora estábamos tratando, hermanos, y ¿quién más hoy día podemos no dejar de hablar de quién es Salomón? Salomón, un rey que de todas las cosas que el Señor le dijo, pide todo lo que tú quieras, él pidió sabiduría. Y aquí quiero invitarles, amados hermanos, bueno, antes teníamos hermanos que no podían entrar, hermanos, hay una hermana hermano Claudio, para mostrarles nuevamente el gráfico para que pudiera entrar nuestra hermana, porque está solamente viéndonos, pero no está escuchando. Entonces, ahora solamente le estamos diciendo a la hermana que tiene que hacer clic ahí con su dedito donde dice Wi-Fi o datos de internet o datos móviles, ¿ya? Para que nuestra hermana Luzmila, ahí está, ya. Ahí yo creo que la hermana habrá visto. Gracias, hermano Claudio. Bien. Eso es para también las próximas oportunidades, hermanos. No nos olvidemos de hacer ese cliqueo en nuestro teléfono.
La tercera parte, hermanos, habla de la verdadera, la meta de la verdadera sabiduría. Hemos visto a través de nuestros hermanos, conociendo qué es la sabiduría, conociendo cómo también tenemos que hacerla viva en nosotros la sabiduría, pero hay metas importantes que nosotros tenemos que alcanzar para llegar a la plena sabiduría. Y hablamos de Salomón, y en Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 y 12, voy a pedir a mi hermano que lo tenga por ahí para que lo pueda leer. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 y 12. El predicador acá en Eclesiastés también, hermanos, hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Eclesiastés, de cómo debemos conducirnos en este andar ante un mundo que nos está mirando, ante nuestra relación personal con el Señor y todo lo cotidiano que nosotros vivimos a diario en cuanto a las riquezas, a las posesiones, porque hoy día en esta sociedad, amados hermanos, estamos viviendo una sociedad donde todo está vinculado al dinero, a la posesión, al deseo del dinero. Y eso está en todo ámbito de la vida, y hoy día más que nunca en esta situación. Entonces, amados, nosotros como hijos del Señor, ¿cómo tenemos que conducirnos? ¿Cuál es nuestra meta para esto? Hermano Edgardo. Amén. ¿Me escucha bien, hermano Marcelo? Amén. Amén, gracias. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Entonces, Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 y 12, dice así: buena es la ciencia con herencia, y más a los que ven el sol, porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Amén. Amén. El escritor acá en Eclesiastés ofrece un vivido contraste en la vida sabia y la vida vana. Y dice acá, un poco resumiendo, de que en sí las riquezas no son malas, ¿no? El que desea no es malo. Lo malo es cómo se toma esto y cómo gana el corazón las riquezas, ¿ya? Entonces, esto el Señor nos llama entonces a vivir sabiamente en cuanto a cómo nuestra conducción delante de lo que hoy día podemos enfrentar. Por eso la sabiduría es mayor que las riquezas. Eso tenemos que tenerlo claro, la sabiduría. Salomón es un claro ejemplo de cómo él solicitó, cómo él pidió al Señor. Él podía haber pedido todas las riquezas, pero él pidió sabiduría. Y luego, más adelante, ¿por qué pidió sabiduría? Y pidió sabiduría, amados hermanos, ¿para qué? Para rendir, para ser un buen hijo, para ser un buen siervo, para poder conducirse en este caminar que nos traza el Señor sabiamente. Y cuando estamos caminando sabiamente, entonces vamos a dar buenos pasos. No nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene del cielo. En anhelo, hermanos, de cada uno de nosotros hoy día es: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para tomar esta decisión, para enfrentar esta situación, para responder a tal situación, porque muchas veces nos dicen, alguien nos puede decir algo y nosotros tenemos que rápidamente responder, pero Señor, estamos hablando con la gracia tuya, estamos hablando con la sabiduría del cielo para responder, para compartir. El Señor nos ayude, hermanos, nos dé de su gracia. La parte 2 habla de esta tercera parte. La sabiduría trae obediencia. Eclesiastés capítulo 12, vemos a Salomón nuevamente, oró por sabiduría. 12, versículo 9 al 14, habla ahí, amados hermanos, y ya terminando el libro de Eclesiastés, el resumen del deber del hombre. Nuestra hermana Persia hablaba la obediencia. Creo que las cosas más importantes que hoy podemos considerar como algo sabio es obedecer a la palabra del Señor. Eso nos trae bendición, nos va a traer bendición. Cuando más el sabio fue predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, se hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Eso es lo que Salomón, cuando termina Eclesiastés acá, lo hizo. Compartió la palabra, enseñó e hizo que las personas pudieran conocer más al Señor. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y las palabras de los sabios son como aguijones
y como esclavos hincados son los de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Las palabras, el guía, la sabiduría son como aguijones, como guía. El pastor, ¿cierto?, que tiene esa guía que va llevando a los que van allí atrás de él, esa es lo que la palabra del Señor y la sabiduría que ellos tienen. Vanidad, y esto yo creo que muchos lo hemos visto, y Eclesiastés, cuando leemos Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Se dan cuenta? El cielo y la tierra pasarán, amados hermanos, pero esta palabra, el Señor, permanece para siempre, y nosotros hemos tomado la mejor decisión de ser los que estamos aprendiendo, estamos recibiendo la palabra y estamos siendo los que vamos adelante, que el Señor nos siga guiando. El mensaje final, amados hermanos, ahí Eclesiastés, hermano Ricardo, si tienes por ahí Eclesiastés 12, Amén. versículo, ¿sí? Sí, amén. 13, ¿cierto? Sí. Ya, en el nombre del Señor dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Amén. ¿Qué más podemos agregar a esta palabra? ¿Qué más podemos agregar a esta mañana, amados hermanos? Una de las cosas importantes que como hijos del Señor es seguir obedeciendo a los preceptos, a la palabra, y no tan solo oidores, como dice Pablo, sino hacedores de ella. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre, es el todo. Y lo podemos hoy día vivir, palpar, que es el todo. Hemos obedecido, el Señor nos ha bendecido. No hemos equivocado porque no hemos tenido tanto conocimiento. Pero estamos aprendiendo esta mañana, estamos en esta escuela dominical para seguir aprendiendo y dejarse de ser enseñados por el Señor. Por último, amados hermanos, Filipenses, Pablo también habla de esto, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Eso es lo que en esta mañana, amados hermanos, el Señor nos quiere entregar la sabiduría, nos da la comprensión y la capacidad de apartarnos del mal comportamiento. Eso nos da, por eso pidió Salomón sabiduría, para apartarse del mal, para estar no lejos del Señor, sino cerca del Señor. Por eso solicitó sabiduría. Eso es lo que en esta mañana el Señor nos ha querido entregar a través de su santa palabra. Y le voy a invitar, hermanos, que oremos delante del Señor dando gracias. Y hermanos, que en nosotros, en todo nuestro actuar, nuestro caminar, esté el Señor entregándonos esa sabiduría que necesitamos para conducirnos. ¿Qué les parece? Oramos al Señor y damos gracias. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta mañana por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta escuela, por mis hermanos que han dispuesto, los niños, los jóvenes, en poder recibirla, Señor. Y cuánta necesidad, y cuando vemos a la luz de tu palabra, que nos des sabiduría, Señor, para poder enfrentar el día a día, para poder enfrentar, Señor, el quehacer de diario, Señor, y para poder estar recibiendo más y más de ti cada día a través de tu santa palabra, anhelando estar en tus atrios, anhelando, Señor, recibir tu palabra, anhelando nuestro corazón, como el salmista decía, Señor, ahí, que anhelaba estar cerca de ti, Señor. Padre, y esta mañana, Señor, el grupo de tus hijos que nos hemos reunido, anhelamos estar en tu presencia, anhelamos, Señor, tener, Padre, esa sabiduría de lo alto, no nuestra, no de la ciencia, no de lo que hoy día ven nuestros ojos, de tantas personas que con intereses creados levantan cosas, Padre. Tú quieres bendecirnos, tú quieres ayudarnos y darnos, Señor, lo necesario y suficiente. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Le invito a que demos la gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenemos algunos minutos, hermanos, para si alguien desea compartir una gratitud por lo que la palabra esta mañana nos ha entregado, antes de dejar a nuestro pastor.
y tenemos unos minutos antes de las 12. Recordarles, hermanos, que a las 12 está la escuela dominical de los niños, así que ahí los niños se puedan estar ya conectando, luego a las 12 que está la enseñanza para ellos. Si levanta alguien su manito, le damos, o prende su micrófono, puede dar gracias al Señor por la palabra, por lo que el Señor le ha entregado, y así luego nuestro pastor estará quedando con este servicio. Amén. Yo sé que hay gratitud y creo que esta mañana todos nos hemos levantado a eso de las 6 pasadito, dando gracias al Señor, honrando su nombre por lo que hoy día recordamos, hermanos. Así que voy a dejar a mi pastor Leonardo para que él continúe y ya luego podamos estar finalizando. Mi pastor, queda usted. Sí, por favor. Pedrocito. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Buenos días, se escucha bien. Qué alegría del estudio de la palabra. La verdad es que nos deja, como dijera, muy bendecidos, contentos y realzar realmente al Señor por sobre todas las cosas en todo lo que concierne a lo que es el Evangelio. Yo agradezco al Señor por mis hermanos que los ha utilizado con tanta sabiduría el Señor, y ojalá siempre la humildad, el temor, el respeto, y siempre la palabra va a tener su vigencia, no en un contexto de saberla solamente, sino en un contexto de poder y en una forma que se produzca, como decía el salmista, como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que la palabra de Dios es la que riega, reproduce, y es como dijo Jesús, como la vid que da la savia al pámpano. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Deseo que esta semana sea una semana que estemos preocupados de esta palabra durante la semana, y también contentos porque Dios está dándonos esta riqueza. Que Dios les bendiga, mi hermano. Muchas gracias por la oportunidad de que tenemos de estar juntos. Dios les bendiga. ¿Pedimos la bendición? Amén, pastor. Ya. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora, porque sentimos su presencia, Señor. Gracias desde la mañana hemos podido encontrarte a ti, como renovando nuestras vidas para el bien y el buen propósito que tú quieres de nosotros, de darnos lo que el mundo o la sabiduría del mundo no puede dar, la das tú a través de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Querido Señor, ahora te pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos que estarán trabajando en la escuela dominical, como lo han hecho mis hermanos hasta aquí, Señor, los demás hermanos que van a ser nombrados para entregar a futuro la enseñanza, tú lo vas a usar grandemente, Señor. Ahora pedimos que al retirarnos y el término de este momento sea de bendición. Bendice a los niños, Señor, en su enseñanza que van a tener, y también bendícenos a través del culto en esta tarde. Imploramos tu bendición, oh Padre, por toda esta asistencia que están tus hijos aprendiendo de ti, por Jesús, nuestro amado Salvador, lo rogamos. Amén. Amén. Demos la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Todos se ven bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, que estén muy bien. De regreso a mi hogar. Chao. Chao. Qué alegría de verlos. De regreso a mi hogar. Dios estaba ahí.
de verte. Un abrazo, mis hermanos. Bien, chao. Pastora.